Buenos días. Existen procesos fisiológicos encargados de aumentar la testosterona en sangre, que es la hormona principal que determina los niveles de líbido que posee cada persona. Por otro lado, existen procesos bioquímicos que disminuyen la producción de testosterona. Esto se ve influenciado por ciertas condiciones médicas o de hábitos que poseen estas personas que determinan procesos metabólicos y psíquicos que hacen que disminuya la libido en las personas. En este video te los comento. Cuando hablamos de pérdida de libido o disminución de testosterona en los varones, tenemos que hacer una mención importante, que son las causas psicológicas. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, la mala calidad de sueño, como la pérdida del ciclo circadiano o el estrés crónico, va a generar per se una disminución de libido que no siempre está relacionada con una disminución de la testosterona, es simplemente una cuestión psicológica. Sin embargo, se ha estudiado que todas estas alteraciones psicológicas pueden generar una alteración en la producción crónica de cortisol en sangre. Y el cortisol lo que hace es inhibir el biofeedback que se produce entre la gónada, es decir, el testículo en este caso, y la hipófisis. Y el cortisol tenemos que tener en cuenta que lo produce la glándula suprarrenal, que es una glándula que se encuentra por encima del riñón. Esto lo que va a hacer es que va a generar un bloqueo del biofeedback a nivel de la hipófisis. Esto lo que hace es que disminuyen la producción de gonadotrofinas y por lo tanto estimulan menos la gónada para que produzca la testosterona. Y en este caso vamos a tener, a través de un problema psicológico o una alteración psicológica, una alteración metabólica y de la producción de testosterona. Y en este caso vamos a disminuir la producción de testosterona y por lo tanto vamos a tener menos libido en estos pacientes. Esta causa la nombramos primero porque, si bien es una de las causas más comunes de pérdida de libido en los varones, es una de las menos estudiadas desde el punto de vista bioquímico. Las causas puramente metabólicas que encontramos en pacientes con pérdida de libido, tenemos que hacer mención a los pacientes diabéticos. En este caso, tenemos que tener en cuenta que la diabetes vamos a tener una resistencia de los receptores de insulina periférica justamente a la insulina. Esto quiere decir que los receptores donde la insulina tiene que tocar para producir su efecto hacen que esta insulina no sea tan eficiente y tenga que aumentar los niveles de insulina para estimular a estos receptores. En este caso, lo que vamos a ver es que este aumento de insulina y esta resistencia a la insulina van a inhibir el eje hipófiso-gonadal, es decir, va a inhibir a la hipófisis. Esta va a producir menos gonadotrofinas y esto va a hacer que el testículo no produzca la testosterona suficiente para que esto produzca el efecto de aumentar la libido en estos pacientes. A su vez, también en algunos estudios se demostró que en los pacientes que tienen resistencia a la insulina también encontramos resistencia a las gonadotrofinas, es decir, no solamente que disminuyen la producción de gonadotrofinas, sino que la gonadotrofina tampoco puede estimular correctamente al testículo para que aumente los niveles de testosterona. O sea que esto sería un doble efecto en lo que es el eje hipófiso-gonadal. Y por otro lado, los pacientes que son diabéticos tienen tendencia a la obesidad, y la obesidad es la otra causa importante de disminución de testosterona. En estos casos tenemos que saber que los pacientes que son obesos, la grasa periférica se considera actualmente un órgano endocrino, es decir, tiene funciones endocrinas que per se, es decir, cuando tenemos aumento de la grasa periférica tenemos mayor efecto de las citoquinas y las hormonas que se van produciendo en la grasa periférica. Entonces, por un lado, la grasa periférica vamos a encontrar, como nombramos ya en otros videos, la enzima aromatasa. La enzima aromatasa lo que hace es que la testosterona que tenemos en sangre, cuando pasa por la grasa periférica, se convierte
o sea, se aromatiza y se convierte a estrógeno. Por lo tanto, vamos a tener que en algunos pacientes obesos vamos a tener disminución de la testosterona con aumento del estrógeno en sus diferentes variables, como puede ser el estriol, el estradiol o la estrona. Tengamos en cuenta que algunos metabolitos de la estrona pueden llegar a ser cancerígenos y en este caso reside la importancia de bajar de peso y controlar esta aromatización que pueden tener algunos pacientes obesos. Esto por un lado. Por otro lado, en la grasa periférica también se producen algunas citoquinas energéticas que van a inhibir directamente el eje hipófiso-gonadal y por lo tanto van a disminuir la producción de testosterona. Hay un estudio llevado a cabo por Thompson que ha demostrado que el factor más importante que encontramos en los pacientes obesos es el diámetro de la cintura de estos pacientes. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes que tienen la grasa concentrada a nivel abdominal, que es la grasa visceral, van a tener mayores efectos metabólicos, obviamente negativos, y puntualmente en este caso, que otros pacientes que tienen la grasa distribuida en otras partes. O sea que el diámetro de la cintura, la medición de la cintura es el factor más importante en estos casos. También tenemos que tener en cuenta que muchos pacientes que nosotros encontramos en el consultorio vienen por pérdida de libido, es decir, que tienen como indiferencia al acto sexual, pero en realidad está relacionado a que estos pacientes no pueden tener una erección adecuada. ¿Qué significa esto? Que si el paciente no puede tener una erección, tampoco puede lograr un nivel de excitación suficiente. Entonces, en este caso es importante tener en cuenta la salud cardiovascular de estos pacientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que los pacientes que tienen una mala salud cardiovascular van a tener obstrucción de todo el árbol arterial. Esto lo que hace, a nivel genital al menos, es que no puede llegar bien la sangre a los cuerpos cavernosos y esto no puede producir una erección adecuada. En este caso, tengamos en cuenta que el varón tiene muchos receptores concentrados a nivel genital y esto lo que hace es aumentar la libido al tener buenas erecciones. O por ejemplo, las erecciones matutinas, que son las erecciones cuando nosotros nos levantamos, y esto lo que va a hacer es tener producir más excitación y más libido. Entonces, en los pacientes que tienen problemas cardiovasculares, alteración a nivel de la irrigación arterial del pene, también vamos a tener que puede verse afectado los niveles de libido. Por último, nombrar las causas sociales que son muy común hoy en día, por ejemplo, problemas en la pareja, problemas en el trabajo y también en algunos casos donde tenemos diferencia de libido entre el varón y la mujer y esto puede generar ciertas cuestiones en las cuales el paciente termine generando un problema de libido por estas cuestiones que son diarias y pueden ser cíclicas, pueden ser que en un momento lo tenga y luego mejore o viceversa. Para mejorar esta pérdida de libido, lo que vamos a tener como primer medida es que la pérdida de libido tiene que dejar de ser un tabú, es decir, si nosotros tenemos un problema de estos, tenemos que comentarlo con la pareja y hacer una consulta. Pero es importante que la consulta lo hagamos con un profesional que se dedique a esto. Es decir, hay muchos profesionales que al no dedicarse no le pueden dar la importancia que esto implica para una persona y para una pareja. Por lo tanto, es importante ir a un profesional idóneo, un profesional que se dedique a esto y, por lo tanto, como verán, no todas las causas de pérdida de libido son psicológicas. Por lo tanto, tenemos que ver bien cuál es la causa y a partir de ahí quizá tengamos que derivar, por ejemplo, puede ir a un endocrinólogo, se puede ir a un psicólogo, se puede ir a un cardiólogo, pero siempre tenemos que atacar lo que es la causa. Por lo tanto, primero debemos estudiar bien cuáles son los problemas que tenemos y posteriormente dar un tratamiento orientado a la causa. Eso como primera medida. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta mejorar nuestros hábitos y nuestras condiciones médicas. Como dijimos anteriormente, controlar la diabetes es fundamental. Si tenemos diabetes, tenemos que estar en todo momento con la glicemia controlada
Y si no tenemos diabetes, tenemos que ver si no tenemos resistencia a la insulina, que eso también es importante, vendría a ser como un paso previo, y estar medicado al respecto. También, obviamente, relacionado a la diabetes y a la parte metabólica, el tema de la obesidad. Si nosotros tenemos sobrepeso, tenemos que hacer una consulta a algún nutricionista que nos dé un plan para disminuir de peso, o directamente en pacientes ya con una obesidad mórbida importante podemos directamente consultar a profesionales que se dediquen a la bariátrica, que es una cirugía para disminuir de peso. Esto por un lado. Por otro lado, disminuir el estrés o la calidad de sueño. Esto lo que hace va a ser disminuir los niveles de cortisol en sangre, y esto va a mejorar lo que es la producción de testosterona. Y por otro lado, cuidar la salud cardiovascular, que en estos casos no tenemos que fumar, no tenemos que consumir alcohol en exceso y tenemos que hacer actividad física. Recordemos que para considerar que la persona hace actividad física, como mínimo debemos hacer 3 veces por semana, y cada ciclo de actividad tiene que ser al menos 1 hora, y con esto lo que vamos a hacer es mejorar nuestra calidad arterial, y esto va a hacer que mejoremos lo más posible lo que es nuestra erección. Por supuesto que hay casos que ya requieren un tratamiento, y es importante que esto lo veamos con el profesional adecuado. Hasta acá te comenté la pérdida de líbido y cuáles son los factores bioquímicos que las alteran. Nos vemos en el próximo video.